Amigos, bienvenidos a una edición más de En pocas palabras. En el consciente colectivo y en las redes sociales se normaliza el uso de términos como invasión o intervención internacional. Hoy, antes de la grabación de este espacio y en horas anteriores, uno de los precursores de la iniciativa del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da atribuciones a la Asamblea Nacional para permitir la entrada de grupos militares extranjeros en el país, es el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien está hoy con nosotros. Bienvenido, alcalde. Buenas tardes, un placer saludarte, Israel, a ti y a todo el equipo de Venezuela, por supuesto a quienes van a ver, escuchar o leer esta entrevista, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, gracias a la magia de las redes sociales. Esta es su casa y bienvenido siempre. Alcalde, vamos, si le parece, a explicarle un poco de la manera más didáctica que podamos a nuestra audiencia en qué consiste el 187 y cómo se hace posible en la práctica. El 187 es un artículo consagrado en nuestra Carta Magna que permite que el presidente de la República solicite a la Asamblea Nacional la autorización para la actuación de fuerzas militares nacionales o extranjeras en la solución de un conflicto, cuando se describe la magnitud de ese conflicto. Actualmente hay en Venezuela una catástrofe humanitaria, hay una crisis compleja. Estoy usando términos que utilizan los expertos cuando van a diagnosticar un fenómeno social, económico, político como el que nosotros sobrellevamos en Venezuela. Hace unos años estuvo en Venezuela el alto comisionado para el tema humanitario de la ONU y calificó de catastrófica la situación de Venezuela. Los representantes de Cáritas, los informes que han elaborado, tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, no solo han confirmado que en el país se está verificando de manera consuetudinaria una catástrofe humanitaria, que se cometen crímenes de lesa humanidad, que hay ciudadanos que son víctimas de torturas físicas, de torturas blancas, sino que también hay una espantosa crisis de hambruna en el que están sumergidos miles de venezolanos, al extremo de que hay más de 320.000 niños certificados por Cáritas que presentan síntomas de desnutrición moderada, de desnutrición severa, de desnutrición aguda, y según la Organización Mundial de la Salud, más del 84% de los hospitales tienen sus quirófanos en crisis, que hay enfermos de hemofilia, enfermos renales, que hay enfermos de cáncer que no tienen servicios de diálisis, no tienen servicios de quimioterapia, y por eso mueren diariamente mujeres por cáncer de mama, mueren niños por desnutrición. En definitiva, que el que no muere por hambre muere por problemas de salud o muere por problemas de inseguridad, tal como también se ha confirmado por el Observatorio de Violencia, que Venezuela es el país con la mayor tasa de criminalidad, a razón de 87 crímenes por cada 100.000 habitantes en nuestro continente, y tenemos también la mayor alta tasa de natalidad de niños que provienen de madres o padres adolescentes. Esto configura un cuadro que da pie a que se invoque el concepto de injerencia humanitaria. Permíteme, Israel, ser un poco didáctico para que hagamos historia. La primera vez que me correspondió, y disculpen que hablo en primera persona si suena un poco chocante, que me correspondió plantear este concepto ante un jefe de Estado fue en París, a finales de marzo del año pasado, cuando en el Palacio de Gobierno en Francia lo hicimos frente al presidente Macron, y luego el 14 de abril del año pasado lo hicimos en Perú, en una reunión que sostuvimos con el vicepresidente Mike Pence. Después me di cuenta que la exposición que habíamos hecho ante el vicepresidente Mike Pence estaba rodando por las redes porque la habían filmado y la habían transmitido las propias autoridades de la Casa Blanca. Allí dijimos que en Venezuela se viene desarrollando de manera sistemática y masiva una política de represión. Eso se puede confirmar por lo que ocurrió recientemente, por ejemplo, con nuestros hermanos Pemones, los indios venezolanos que fueron acribillados, o los jóvenes que murieron en el año 2017, entre los meses de febrero y julio de ese mismo año, peleando por una democracia que nunca llegaron a conocer, o los miles de venezolanos que están sometidos a juicio, a régimen de presentación, o como ya lo hemos dicho, a los que han sido torturados. Pero además,
cuando un régimen, por acción o por omisión, no está en capacidad de garantizar ni la alimentación, vale decir que el 90% de los venezolanos están en condiciones de pobreza crítica, que el salario de los venezolanos equivale cuando más a $4 al mes, con eso no se puede comprar ni siquiera el 4% de la canasta alimentaria, que cuando un régimen no puede garantizar en segundo lugar la vida, la salud de sus ciudadanos. Ya hemos dicho cuál es el drama, por ejemplo, de los enfermos de cáncer, de los enfermos renales. Cuando un régimen no garantiza la vida de los venezolanos, entonces cabe activar el principio de injerencia humanitaria, que tiene que ser superpuesto al manido principio de autodeterminación de los pueblos. Alcalde, usted hace mención a cifras e informes de instituciones como Cáritas, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, etc. Esos informes y esos números los maneja usted, los manejo yo, y los maneja también la comunidad internacional y los gobiernos de este hemisferio. Pero ¿cree usted sinceramente que hay ánimo en la comunidad internacional en participar o cooperar en el artículo 187? Yo creo que lo que está a la vista de todo el mundo no necesita anteojos. Yo creo que como nunca, una crisis como la que vivimos en Venezuela está en la agenda de todos los gobiernos del mundo. Claro, la crisis en Venezuela, pero apoyar con fuerzas militares, ayer lo vimos en la reunión de Lima, no hubo una recepción muy clara sobre este tema. Bueno, esto es un proceso. Recuerda que hay que persuadir. Hay gobiernos que tienen sus intereses. Por ejemplo, seguramente a Rusia le interesa más la venta de los fusiles, la venta de los tanques de guerra, la venta de los aviones artillados, que los miles de niños que están muriendo. Y había que también insistir mucho, dialogando con los jerarcas chinos, que tienen un interés financiero porque tienen una creencia que supera los 65.000 millones de dólares, que también coloquen en la balanza la vida de miles de personas. Ellos tienen que escoger entre el bien o el mal. Esta es una lucha entre dictadura y tiranía y libertad, entre vida o muerte. Yo estoy seguro que si se hacen los razonamientos correspondientes, como lo viene haciendo Juan Guaidó en estos escenarios y a través de las comunicaciones que ha sostenido con los jefes de Estado, con los líderes del mundo, la mayoría de los líderes del mundo se van a colocar del lado de la vida y no de la muerte, se van a ubicar en la tribuna donde estamos los que hacemos coro por la libertad, por la democracia y no por las dictaduras y por las tiranías. Antonio Ledesma, quien se encuentra en la ciudad de Madrid, proponía de manera directa al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la activación del artículo 187 de la Constitución, puntualmente el numeral 11, que, para ser más precisos, reza de la siguiente manera: autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Esta solicitud, decíamos, la hacía de manera directa el alcalde Ledesma al presidente encargado Juan Guaidó. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta, alcalde? No he podido hablar en estas últimas horas con el presidente Guaidó, pero vale la pena que recordemos que lo que estoy es replanteándolo, lo que él mismo ha expuesto a la opinión pública internacional. Uno de los primeros que citó textualmente el artículo fue Juan Guaidó. Lo hizo en unas declaraciones que dio a la comunidad internacional, muy específicamente, si no me equivoco, el 7 de febrero, cuando vertía unas opiniones a un diario uruguayo. De allí que no estamos en caminos diferentes. Lo que ocurre es que hay que insistir y creo que es necesario en esta coyuntura que quienes tengamos opiniones las defendamos. Yo no estoy planteando nada nuevo. Yo estoy siendo coherente con la defensa del principio de intervención humanitaria, con la aplicación justificada del concepto de responsabilidad de proteger. Creo que es bueno que a nuestros líderes les hablemos con sinceridad. Yo creo que la mejor manera de ayudar a nuestros líderes es diciéndoles las cosas de manera oportuna, advirtiéndoles si hay una piedra, si hay un obstáculo en el camino, porque lo que nos interesa a todos es que lleguemos a puerto seguro. Y el que está capitaneando esta nave es Juan Guaidó. Nosotros tenemos que remar en la misma dirección, luchar juntos, porque no se trata del esfuerzo en solitario de Juan. Tenemos que acompañarlo, tenemos que nutrirlo de ideas, de entusiasmo, de fortaleza, para que él pueda cumplir de manera sobresaliente y exitosa esta misión que el mismo destino le ha planteado. Y no estoy hablando de un líder providencial, no, pues yo creo que Dios nos libre de líderes
de falsos mesías y de líderes providencialistas. Estoy hablando de un líder emergente que ha asumido a plenitud este compromiso y creo que lo está haciendo con buen tino. Justamente iba a preguntarle, ¿está usted totalmente de acuerdo o aprueba de alguna manera la gestión que viene haciendo Juan Guaidó? Sí, creo que tiene que centrarse en este tema de la salida de Maduro, porque miren, vamos a ser francos, hay que tener una voz contundente en el Grupo de Lima. Yo creo que esta reunión de ayer fue como un salto atrás, porque no se corresponde con las resoluciones que se aprobaron el pasado 4 de enero, pero es cuestión de insistir. Y cuando la gente que me ve a veces se pregunta, me manda mensajes por Twitter, y bueno, Ledesma está en París o está en reunión en Washington, otra reunión. Sí, sí es necesario otra reunión, porque así como vamos nosotros, van otros. Van otros a hablar con la señora Bachelet, van otros a hablar con el señor Guterres, secretario general de la ONU, van otros a hablar con los cancilleres de varios gobiernos del mundo y echan su historia. Y esa historia es falsificada, como por ejemplo Maduro, que hoy deporta al periodista Ramos porque le presentó la verdad, y para Maduro eso es un invento de los medios de comunicación, eso de que hayan jóvenes o niños comiendo en la basura. Por eso insisto que hay que seguir diciéndole a los gobiernos del mundo que no queremos una diplomacia contemplativa. Muy bueno ese aporte que nos da Estados Unidos, que nos da Brasil, de unos millones de euros o de dólares para paliar la crisis, pero la verdad, ¿sabes cuál es? La verdad es que con eso no vamos a resolver el problema. Eso no alcanza ni siquiera para llevar la comida a un barrio de Caracas, a un barrio de Punto Fijo o a un barrio de Valle de la Pascua. La verdadera solución es salir de Maduro. Esa es la verdadera solución. Mientras Maduro esté en el poder, vamos a tener esta catástrofe humanitaria, porque no va a haber posibilidad de renegociar la deuda externa, no va a haber posibilidad de retomar la senda del crecimiento económico, no va a haber la posibilidad de corregir todos los entuertos que hay en la política de comercio, la política bancaria. La solución a la crisis es salir de Maduro. Ese es el verdadero aporte que tiene que dar la comunidad internacional. Hacía mención a la ayuda humanitaria que intentó entrar el fin de semana por la frontera. El hecho de que esa ayuda humanitaria no lograra su cometido, no llegara a quienes la necesitan, generó cierta frustración en parte del sector opositor. Por eso yo quisiera retomar la senda del artículo 187 de las misiones militares extranjeras en Venezuela, porque puede haber gente que esté esperando que esto ocurra. Hay gente que está esperando que esta crisis cese de una buena vez, cese lo que el presidente encargado ha llamado la usurpación para ir a un gobierno de transición y definitivamente unas elecciones libres. Usted mismo hacía referencia a invocar la intervención humanitaria aprobada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, el R2P o R2P, pero eso tiene unos procesos. Inicialmente, esto tendría que ser aprobado por el Consejo de Seguridad. Para que una decisión como esta sea aprobada por el Consejo de Seguridad, deben ser afirmativos todos los votos, al menos de los miembros permanentes. Y ya sabemos que entre los miembros permanentes está Rusia y China, quienes evidentemente pondrán un traspié. Entre los no permanentes, que también harían falta al menos 5 votos, cuesta encontrar dónde están esos 5 votos, teniendo en cuenta que entre los miembros están Sudáfrica, por ejemplo, que ha reconocido Nicolás Maduro, Kuwait, que es un estado de los Emiratos productor de petróleo y de la OPEP, y que probablemente reconozca a Maduro o no esté de acuerdo con una intervención internacional liderada por los Estados Unidos. Luego está Guinea Ecuatorial e Indonesia, que pueden ser países que no necesariamente aporten su voto positivo. Y luego sí, cierto que hay 3 países de Europa, Alemania, Bélgica y Polonia, que si se aferran a la postura europea, va más por un tema de diálogo y de elecciones más que por una intervención militar. Y luego está Perú y República Dominicana. En el caso de Perú no lo tengo claro, pero República Dominicana ha sido muy claro que no apoyaría una intervención militar. Entonces, ¿cómo se puede, utilizando los mecanismos de la ONU, lograr una intervención internacional sin que ésta sea aprobada por quienes deben ser? Yo me limito a recordar que eso está plasmado en el capítulo 7 de Naciones Unidas, que el concepto de responsabilidad de proteger se explicó con detalle. Ninguno de los expositores fue el extinto
secretario general de la ONU, el señor Kofi Annan, en el año 2005, después que la propia comunidad internacional se dio algunos golpes de pecho, tenía algunas punzadas de conciencia, porque se sintieron de alguna u otra manera responsables de la matanza que ocurrió en Ruanda en los años 90, y que la comunidad internacional simplemente se cruzó de brazos, excusándose en el manido principio de autodeterminación de los pueblos. En Venezuela hay un Estado fallido, hay un Estado forajido, un régimen forajido que desarrolla un genocidio silencioso, que ejecuta un exterminio. Eso le consta a toda la opinión pública internacional. Nuestro país está secuestrado por unas mafias. Maduro no tiene legitimidad de origen, no se desempeña conforme a las leyes que deben respetarse o acatarse, que tienen alcance internacional. Él ha secuestrado a la población que está en el territorio nacional y pretende someterla a su antojo, y frente a esto tiene que haber una respuesta, no solo como la que estamos dando los venezolanos, que hemos luchado de manera denodada, como le consta a todo el mundo, sino también que en estas circunstancias nosotros, sin ningún tipo de empacho, reconocemos que solos no podemos, porque estamos luchando, como ya lo he dicho, con un régimen forajido. Una vez alcanzado el cese de la usurpación, el gobierno de transición y una convocatoria a elecciones libres, ¿es Antonio Ledesma candidato? Yo no tengo oídos para esa pregunta, o sea, no escucho esa pregunta, porque yo creo que eso está fuera de lugar en esta coyuntura. Eso es como ponerse a contar los pollitos antes de que nazcan. Yo creo que en este momento lo que tenemos es que tener la cabeza, nuestro corazón, nuestra energía, nuestra fuerza puesta al servicio de ese objetivo, que es el de extirpar este cáncer que tiene el país, y recuperar la democracia, recuperar la libertad, y para ello es indispensable que todos estemos marchando al mismo compás como lo viene haciendo Juan Guaidó. Después Dios proveerá. Pero además, es que la unidad no solamente es indispensable, la unidad de verdad, la unidad de corazón, no solamente es indispensable para liberar a Venezuela de esta narcotiranía. Cuando va a ser más necesario un gobierno de unidad nacional es para recuperar al país. Mire, tenemos una deuda externa que supera los 155.000 millones de dólares. Esto implica hacer un trabajo extraordinario para renegociar esa deuda y que gane Venezuela y no los tenedores de bolsa, no los tenedores de bonos, no los operadores financieros, porque ya por ahí andan más de un samuro buscando ver cómo consigue algo en esta coyuntura. Tenemos que tener allí a los mejores venezolanos tocando las puertas del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario. 2, tenemos que desarrollar una política de reconstrucción del tejido social de Venezuela. Hay que atender en la emergencia al 90% de la población que está pasando hambre, que tiene problemas de salud. Esto implica desarrollar una política de asistencia para esta coyuntura. No es que vamos a tener un Estado asistencialista, porque eso nos ha hecho mucho daño. Porque si alguna lección tenemos que asimilar de esta crisis, porque esta crisis no puede ser en vano, no puede ser estéril, es que no podemos seguir pensando que somos ricos porque tenemos petróleo. Yo vengo repitiendo y repitiendo que de esta experiencia tan amarga vamos a inaugurar un nuevo tiempo con el convencimiento que la verdadera riqueza está aquí, en la cabeza, que el verdadero pozo de petróleo que no se va a agotar nunca es el talento humano, es la cabecita de los niños, de los jóvenes, que tenemos que tener un Estado, que tenemos que tener gobierno de cara al futuro que privilegien la inversión en educación, recuperar las carreteras, las autopistas, los puentes, los aeropuertos, los sistemas de riego, los acueductos, rehabilitar las hectáreas de tierra para sembrar allí con semillas certificadas, los rubros que vamos a cosechar en cantidades suficientes para poder paliar con una mirada progresiva hacia el futuro, va a requerir de un gran esfuerzo, y por lo tanto yo tengo mi cabeza puesta en eso, a ver cómo ayudo para que Venezuela, con el esfuerzo mancomunado de todos los venezolanos, podamos colocar otra vez a nuestro país en la senda del crecimiento económico, del desarrollo humano, del desarrollo social, conjurar estos inconvenientes como la crisis de infraestructura, que no tengamos un país con tanta energía donde se vaya la luz,
en un país donde hay tantos ríos, donde hay tantas corrientes de agua, donde no hay agua potable, en un país donde hay tantas fábricas y no hay empleo, no hay productividad. Eso es lo que tenemos que resolver y yo tengo mi cabeza puesta en eso. Alcalde, usted lo comentaba, constantemente usted se reúne con quien se tenga que reunir en pro de la causa de la democracia en Venezuela. Justamente usted está en Madrid y ya hay fecha para unas elecciones próximas del Congreso, que también eso representa, significa una nueva presidencia del gobierno español. ¿Qué gobierno español le conviene más a Venezuela? ¿Uno del Partido Socialista Obrero Español PSOE, del Partido Popular PP, de Ciudadanos? Un gobierno que esté con la democracia, que esté con la libertad. Aquí seguramente Sánchez del Partido Socialista está con la democracia, pero la evolución de las relaciones con España ha sido un poco más lenta con el gobierno del PSOE que con el del PP. Bueno, es que si lo medimos por allí, por supuesto, quienes han sido más consecuentes con nosotros en esta etapa han sido los movimientos encabezados por Albert Rivera, por ejemplo, o ahora por Pablo Casado, pero también líderes del movimiento del PSOE como Felipe González. Hay que ver lo que representa Felipe González como líder histórico, muy vigente en España y en Europa. No hay intervención pública en la que el presidente Felipe González no se refiere a Venezuela. Él tiene como una relación sentimental con Venezuela y cada vez que habla lo hace no solamente con propiedad, sino que lo hace con mucha pasión. Habría que saber quién tiene más peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, si Felipe González o Zapatero, que juega al revés. Escuchábamos, Benepress tuvo acceso a un sonido exclusivo durante un evento en Madrid en el que Zapatero, casi de manera amenazante, pedía diálogo en Venezuela porque él conoce de lo que son capaces los miembros del gobierno de Venezuela. Bueno, ese es el típico chantaje de querer decir que en Venezuela se va a establecer un nuevo Vietnam con las fuerzas que tienen que ver con el Foro de Sao Paulo, de Brasil, Colombia y Venezuela. Ese es el típico instrumento de extorsión que ponen en marcha para volver a plantear el diálogo, ese diálogo al que nos opusimos. ¿Y cuántas veces no nos criticaron? Nos criticaron cuando planteamos el principio de intervención humanitaria. Bueno, ahora hay muchos, afortunadamente, que comulgan con este esquema. Nos criticaron cuando planteamos en el 2015. Recuerda usted, Israel, que planteamos en febrero del año 2015, María Corina, Leopoldo y este servidor, un gobierno de transición. Y sin ser clarividentes, nosotros plasmamos en 3 cuartillas lo que ahora lamentablemente está ocurriendo. Recuerde que nos opusimos a que la agenda de la Asamblea Nacional no fuera otra que la de designar con urgencia entre enero, febrero y marzo del año 2016 la directiva del Consejo Nacional Electoral y los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerde que advertimos en el año 2017 que era un error meterse en las elecciones regionales. Bueno, y el tiempo nos dio la razón. Y recuerde que cuando pusimos un videíto, esos videitos que ustedes ven, que nosotros ponemos en las redes, en diciembre del año pasado pusimos un video en el que decíamos que Juan Guaidó, al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, automáticamente se convertía en el presidente legítimo de Venezuela. O sea, nosotros fuimos partidarios desde un principio de que Juan Guaidó asumiera plenamente el artículo 233 y ahora estamos acompañando sin ningún tipo de duda el liderazgo de Juan Guaidó para que sea él el pionero de instrumentar en Venezuela el concepto de responsabilidad de proteger. Alcalde, nos quedan 2 minuticos y yo quisiera hacerle un par de preguntas y dejarle unos 30 segundos finales para que usted se dirija a su audiencia. Uno es, en caso de que Guaidó requiera sus servicios para algún cargo en el extranjero, ¿estaría dispuesto a aceptarlo? No, yo he dicho, cuando se hablaba de uno que otro de una embajada, he dicho primero que yo no tengo experiencia diplomática. Esto no significa que no tenga capacidad de asumir una responsabilidad, pero creo que en esta coyuntura nosotros tenemos, si algo tiene que hacer Juan Guaidó es demostrar que somos diferentes. Que somos venezolanos, pero somos diferentes. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Que tenemos que colocar, por ejemplo, en el servicio diplomático a los mejores venezolanos. Que cuando se nombre un embajador aquí o allá,
la gente diga, caramba, que eso sí es la diferencia. Miren qué calidad de mujer y calidad de hombre se escogió. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso tenemos que darle libertad al presidente Guaidó para que esté en capacidad de escoger a los mejores representantes. Si Guaidó considera que usted es el mejor. Es que yo estoy ayudando, yo no necesito yo un cargo, yo tengo un cargo del que me siento muy orgulloso. Yo escuchaba que usted en la entrevista me llama alcalde, no sabe lo orgulloso que me hace usted sentir, Israel, llamándome alcalde metropolitano. A mí en el mundo me reputan como alcalde metropolitano de Caracas. Ese es mi cargo. Y mi encargo es ayudar a Juan Guaidó a que logre coronar este esfuerzo, esta empresa, este proyecto que el destino y el pueblo de Venezuela ha colocado en sus manos. Esa es mi gran ayuda. Yo no necesito ni un título, ni una chamba, ni una tarjetica para hacer valer mi trabajo, como lo estoy haciendo en todas partes del mundo, y voy a seguir haciéndolo con la mayor responsabilidad. Pero creo que para poder trabajar mejor necesito de la libertad de desplazamiento con la que he venido moviéndome desde que me autoliberé el 16 de noviembre del año 2017. Estar en Europa, estar en América, estar tocando las puertas de los jefes de gobierno, hablar con la sinceridad con que lo he hecho, con la pasión. A lo mejor algunos no están de acuerdo, yo respeto esas opiniones, porque para eso es la libertad de expresión, para eso es la libertad de opinión, para eso son las redes sociales, para que la gente nos alabe, pero también que admitamos las críticas que se nos hacen y tomemos en cuenta las críticas cuando esas críticas no son vulgaridades, cuando no son ofensas, sino que son cuestionamientos que tienen algún nivel de ética en el manejo de las comunicaciones o de las redes sociales. Efectivamente, usted, alcalde, es una de las personas, de las figuras de la política nacional, junto con María Corina, que de los primeros en plantear el hecho de que el 10 de enero iba a ocurrir lo que iba a ocurrir y que ante esa usurpación era necesario que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera las funciones del Ejecutivo. En aquel momento muchos lo tildaron de radical y suele ocurrir con cierta regularidad que lo ubican a usted y a María Corina como el ala más radical de la oposición. ¿Usted está conforme o de acuerdo con eso? No. Simplemente nosotros hemos hecho las cosas que consideremos que somos convenientes. Eso no significa que que somos dueños de la verdad, ni tampoco que con nuestra verdad vamos a aplastar tu verdad o la verdad de otros. No, yo creo que eso no es lo que se debe hacer en una democracia. He hecho un recuento, por ejemplo, cuando en el 2014 propusimos, María Corina, Leopoldo y este servidor, el 2 de febrero del 2014 la salida, bueno, mucha gente nos llegaron a calificar de radicales ultranza. No, nosotros simplemente propusimos movimiento de calle que ha dado resultados. Cuando nos opusimos al diálogo que se efectuó en Miraflores el 10 de abril del año 2014 y también ratificamos nuestro cuestionamiento al falso diálogo de República Dominicana, mucha gente nos calificó también de radicales ultranza. Bueno, el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. Y cuando me atreví a hacer un video, que todavía algunos no me perdonan, que fue el video que se hizo viral el 31 de julio del año 2017, en el cual decía que lo correcto era haber designado en enero y febrero del año 2016 el CNE y el TCJ, mucha gente calificó esa expresión como de muy dura contra la Asamblea Nacional. No, yo no estoy haciéndole latigazos a nuestros diputados, más bien reconozco el trabajo que ellos están haciendo, pero que hubiésemos sido mucho más eficaces si en este momento ya tuviéramos un nuevo CNE, ya tuviéramos completo ese Tribunal Supremo que afortunadamente existe en el exilio y que está haciendo un gran servicio al país a cargo del magistrado Miguel Ángel Martín. Y en diciembre, cuando se conozca la historia, yo no voy a revelar esos detalles, pues eso no tiene sentido en este momento, pero cuando se conozca la verdadera historia de qué pensaban algunos líderes, qué pensaban algunos dirigentes, qué pensaban algunos gobiernos del mundo sobre si Juan Guaidó debería asumir el artículo 233, mucha gente se va a caer de la silla cuando conozcan la verdadera historia. Pero en todo caso, nuestra posición fue pública, no fue tras bastidores. Nosotros públicamente, me refiero a María Corina y a este humilde servidor, junto también con Diego Arias, por ejemplo, el mismo Asdrúbal Aguilar, dijimos públicamente que Juan Guaidó debería asumir plenamente el artículo 233 y afortunadamente así ocurrió y así se está desarrollando. El tiempo se nos agota. Primero que nada,
Yo no sé si a usted le agrada o no, pero usted fue electo alcalde metropolitano de Caracas y su gestión no ha terminado ni se ha elegido a ningún otro alcalde. Por lo tanto, para mí usted sigue siendo un alcalde, el alcalde mayor de la capital del país. Se ha acabado el tiempo, como le decía, pero le dejo las cámaras de Benepress para que usted haga llegar el mensaje que usted considere conveniente a la audiencia en estos últimos segundos. Bueno, aprovecho esta oportunidad que me da Benepress para decirle a los venezolanos, donde quiera que se encuentren, que este es el momento más propicio para mantener arriba las banderas y arriba los corazones. Que el régimen de Maduro está zarandeado y que buscará deprimirnos, buscará desmontar nuestro estado de ánimo, tratará de hacernos claudicar en medio de una ansiedad que no vamos a estar en capacidad de controlar, piensa en ello. Creo que va a ocurrir todo lo contrario, que los venezolanos estamos hoy siguiendo a un líder que está dando pasos pertinentes, que tenemos una agenda, que esa agenda es la de lograr el fin de la usurpación, luego la consolidación de la transición y luego ir a unas elecciones donde la realidad material haga posible que esas elecciones sean absolutamente libres. Y luego la reconstrucción de Venezuela, reconstruir la república con instituciones realmente autónomas, donde volvamos a respirar Estado de Derecho, gobernabilidad, confianza, seguridad jurídica y un gobierno de unidad nacional que tenga como primera prioridad invertir en educación, segunda prioridad invertir en educación y tercera prioridad invertir en educación. Esa va a ser la gran salida para que Venezuela deje como parte de la historia este pasado y entendamos que la verdadera riqueza, que el petróleo que no se agota está en el talento humano, en que en vez de tener simples habitantes tengamos ciudadanos dispuestos a cumplir con sus obligaciones y también a hacer valer sus derechos. Que Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Palabras de Antonio Ledesma desde la ciudad de Madrid. Gracias por atendernos, alcalde. Esta siempre será su casa. Gracias a todos por estar ahí presentes en este momento. Será hasta una próxima entrega de En Pocas Palabras. Hasta luego.